Muy bien, saludos a todos, tengan ustedes buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentar un tema interesante, que es las clases de antónimos. Las clases de antónimos es muy importante, ¿no? A saber la definición, saber los tipos de antónimos. Pero antes que nada quiero hacer una recomendación importante para todos aquellos estudiantes, ¿no? Porque hay preguntas recurrentes en examen de admisión, en los alumnos, para que entiendan bien el hecho de los sinónimos y los antónimos. Digo esto porque muchos se abocan a saber la respuesta a determinadas preguntas de sinónimos y antónimos, a veces sin saber el significado de las palabras. Y craso error cometen aquellos todavía que buscan tal vez en un diccionario de sinónimos y antónimos la respuesta a un ejercicio sin siquiera saber el significado de las palabras. Por ejemplo, miren ustedes, yo pongo aquí la palabra escueto. Y seguramente un estudiante cualquiera puede decir, bueno, me piden el antónimo, ¿no?, de la palabra escueto. Y van a su diccionario, de repente de sinónimos y antónimos, y encuentran que el antónimo de escueto es la palabra prolijo. Muy bien. Entonces, el estudiante se da por satisfecho y dice, ya encontré la respuesta, ¿no?, porque aquí está el antónimo de la palabra escueto. Pero seguramente menos aún seguramente lo que significa prolijo. Entonces aquí se comete un error. El estudiante deja de aprender el significado. Por eso digo yo y recomiendo que en este tipo de ejercicios el estudiante debe aprender el significado de las palabras para poder entender mucho mejor de qué se trata el asunto de sinónimos y antónimos, ¿no? Aquí por ejemplo, escueto es de repente resumido, ¿no?, sintético, corto. Y por el contrario, prolijo es extenso, más explicado, ¿no?, mejor elaborado o de mayor prolongación. Entonces aquí está el antónimo, ¿no? Pero si no saben el significado, de nada sirve que hayan encontrado la respuesta cuando no entienden siquiera de qué se trata cada palabra. Muy bien, habiendo hecho esta aclaración, ahora sí vamos a pasar a lo que son las clases de antónimos. En una primera sesión de clase de antónimo ya expliqué estas que están aquí, pero igual les voy a hacer un repaso. Miren, aquí tenemos por lo menos dos grupos. El primer grupo clasifica a los antónimos como desde su punto de vista de la forma, según la forma. Eso quiere decir que toma en cuenta la parte morfológica. Y cuando toma en cuenta la parte morfológica, existen dos clases de antónimos: antónimos léxicos y antónimos morfológicos. El antónimo léxico tiene que ver obviamente con la raíz de la palabra, ¿no?, y el antónimo morfológico con una palabra que varía respecto a otra, ¿no? O sea, cambia completamente. Esto, repito, lo he explicado ya en la primera sesión de clases de antónimo. Aquí estamos en la segunda, así que pueden consultar también a la primera sesión de clases de antónimos que hemos desarrollado. Bien, ahora sí, aquí vamos al segundo grupo que nos interesa mucho. Es el segundo grupo que vamos a trabajar el día de hoy. Esto contempla el significado de la palabra. Entonces, según el significado, es decir, desde el punto de vista léxico, o sea, la raíz, encontramos tres tipos de antónimos. Encontramos antónimos graduales, antónimos complementarios y antónimos recíprocos. Muy bien, aquí en los antónimos graduales dice que se oponen a otro término, pero no de manera absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de repente tenemos una palabra y hay un antónimo de esa palabra, pero no es absolutamente opuesto. Entonces, como no se opone absolutamente, sino de manera gradual, se le denomina antónimo gradual. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra blanco. Seguramente que el antónimo de la palabra blanco vendría a ser negro, pero como es un antónimo gradual, podría ser también gris. Entonces, aquí tenemos un antónimo gradual de la palabra blanco. O, de repente, incluso podemos tener el antónimo de la palabra claridad, ¿no? Claridad, el antónimo de la palabra claridad, ¿cuál será?
será de repente oscuridad, su antónimo absoluto, pero vamos a poner un antónimo gradual. Y diremos que el antónimo de claridad es penumbra, ¿no? Penumbra pues es una sombra débil o leve, no tan profunda como diríamos oscuridad, pero sin embargo sigue siendo un antónimo, pero claro, un antónimo gradual. Muy bien, luego tenemos los antónimos complementarios. Los antónimos complementarios dice, el significado de una palabra elimina la existencia de la otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que si tenemos una palabra, por ejemplo, la palabra vida, entonces, ¿cuál es su antónimo de vida? Muerte. Entonces, aquí obviamente, si hay muerte, ya no hay vida. Y si hay vida, no hay muerte. Entonces, son antónimos, pero son antónimos complementarios, porque la existencia de uno elimina automáticamente el del otro. Entonces, aquí estamos ante un antónimo complementario. Muy interesante, ¿verdad? Y ahora tenemos aquí por último los antónimos recíprocos. ¿Qué son los antónimos recíprocos? Dice, se relacionan con su término opuesto para tener sentido. Eso quiere decir que ambos se relacionan entre sí de tal forma que hay un sentido, ¿no?, de la existencia de esa palabra. Por ejemplo, tenemos aquí el antónimo de vendedor, ¿qué sería? Ah, ya sé lo que pensaron, comprador. Muy bien, exactamente, como pensaron ustedes, comprador. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora sí, se relacionan para tener sentido, porque si hay vendedor, tiene que haber comprador. Y si hay un comprador, tiene que haber un vendedor. Entonces son antónimos recíprocos, ¿verdad? Ahora sí, habiendo explicado esta parte, vamos luego a pasar a unos ejercicios a continuación. Muy bien, ahora sí entonces vamos a continuar con los ejercicios justamente de los antónimos. Aquí, por ejemplo, se presentan los ejercicios de la siguiente manera, sobre todo en los exámenes de admisión. Es muy común o recurrente que se presente una palabra y luego 5 alternativas donde una de ellas es el antónimo, ¿verdad? Ahora, aquí también tenemos otro igual, vamos a empezar por este. Muy bien, aburrido. Bueno, ya sabemos el significado de la palabra aburrido, es algo que nos causa de repente fastidio, que es incómodo o que por el contrario no nos alegra ni nos entretiene. Pero aquí tenemos 5 alternativas. Vamos a tratar de fijar cada una de ellas con su significado para ver si realmente es el opuesto al que acabamos de decir. Bien, la primera es frívolo. Frívolo es algo, digamos, superficial, sin importancia, que no tiene mucha relevancia o es algo que no es significativo. Entonces, frívolo definitivamente no es el antónimo. Sutil es suave, es delicado, ¿no? Tampoco, porque no es el antónimo. Importante sería en todo caso el contrario de frívolo, ¿no? Y no de aburrido. Luego acá tenemos rápido, sabemos algo que se ejecuta de manera muy acelerada, ¿no? Y acá tenemos la palabra ameno. ¿Qué es ameno? Ameno es algo que es agradable, que nos satisface, que nos entretiene, ¿no? Entonces, aquí sí, todo lo contrario de aburrido es ameno. Y entonces ahí sí tenemos la respuesta correcta. 4 distractores y una respuesta correcta. Ahora bien, aquí tenemos el otro. Acá dice la palabra propincuo. ¿Recuerdan ustedes que hace un momento le hice la recomendación de saber el significado de las palabras? No solamente buscar el significado, digamos, el opuesto, ¿no?, o el antónimo y marcarla, sino saber el significado. De esa manera, estamos cultivando nuestro léxico, aprendiendo palabras nuevas y sumando más palabras al vocabulario que dominamos, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo tenemos la palabra propincuo. Seguramente algunos de ustedes buscarán en su diccionario la palabra propincuo, significa algo que está al lado de otro, que está, digamos, cercano, pero sobre todo contiguo, respecto de un objeto o cosa, ¿no? Está entonces, digamos, por ejemplo, este plumón
es propincuo al de acá, está al lado, ¿verdad? Está, digamos, contiguo. Muy bien, entonces ya sabiendo el significado de la palabra propincuo, ahora vamos acá, dice vaticinio. Vaticinio es como que no profetizar o proyectarse a algo que puede suceder más adelante, ¿no? Vaticinar significa decir algo que posiblemente suceda, ¿no? Profetizar de repente. Aquí, lejano es algo que está muy, ¿no? A la distancia respecto a otro, a una distancia considerable. Pregonero era aquella persona que dictaba o decía los edictos de manera abierta al público, sobre todo en la antigüedad, ¿no? El pregonero se encargaba de leer los pregones, los edictos municipales de repente de un ayuntamiento. Este no es obviamente su antónimo. Acá dice la palabra próximo. Próximo tampoco, porque propincuo más bien puede ser muy parecido, ¿no? E incluso cercano, se acerca mucho. Sin embargo, como dijimos, propincuo está contiguo uno respecto al otro, entonces lo contrario sería lejano. Por lo tanto, la respuesta correcta es lejano. Entonces ahora vamos a trabajar aquí este ejercicio. Dice, señala el antónimo. Señala el antónimo, entonces vamos a poner aquí una palabra, por ejemplo la palabra Bruno. No es por si acaso el nombre propio de una persona, sino más bien es una característica, es la palabra Bruno, no es un nombre propio. Entonces, Bruno significa oscuro, por lo tanto su antónimo sería entonces claro. Y otra palabra, a veces algunos confunden la palabra libido por lívido. Acá es libido, no es lívido, ¿ya? Lívido se escribe con B chica o con V y lleva tilde, ¿ya? Lívido significa amoratado o pálido de repente, ¿no? Pero acá tenemos la palabra libido, que viene de libidinoso. Libido, bueno, significa una característica inclinada hacia los deseos carnales. Entonces, ¿cuál es lo contrario de libido? Acá ponemos castidad. Muy bien. Entonces aquí tenemos el antónimo. Y vamos aquí tenemos que descubrir el antónimo de la palabra cielo. Aquí está el antónimo de la palabra cielo, pero está en desorden. Entonces no tenemos que simplemente ubicarla correctamente. Cada sílaba está desordenada y ordenarla. Sabemos que el antónimo de cielo es infierno, pero acá no está la palabra infierno. O también el antónimo de cielo es inframundo, pero acá no está la sílaba de inframundo. O también el antónimo de cielo es gehenna, tampoco está gehenna. El antónimo de cielo puede ser Hades, tampoco está Hades. El antónimo de cielo, bueno, aquí está, pues vamos a ordenarla. Vamos a ordenar primero la sílaba A, la sílaba ver y la sílaba no. Y ahí ya tenemos el antónimo de cielo, que es averno, ¿no? Y luego acá tenemos la palabra dulce. Aquí está más fácil porque la palabra dulce tiene su antónimo aquí. Entonces vamos a colocar y ordenar las sílabas simplemente. Aquí ponemos la sílaba A. Ya se dieron cuenta seguramente ustedes cuál es la respuesta, ¿verdad? Ponemos la sílaba mar y luego la sílaba go. Y ya tenemos entonces el antónimo de cielo y el antónimo de dulce. Muy bien, ahora sí, habiendo hecho estos ejercicios, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo en esta oportunidad. Muchas gracias.